Las cocasas. Hola, buenos días. Yo soy Yuriko con mis compañeras Ame y Janet. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la discriminación de las lenguas indígenas. Discriminación a las lenguas indígenas. A continuación les hablaremos sobre por qué la discriminación a las lenguas indígenas, qué son las lenguas indígenas. La discriminación es la causante de la pérdida de las lenguas indígenas, entre otros. Eso lo veremos a continuación, abarcando también otros temas y al final una entrevista. Hola chicos y chicas. Bueno, como ya escucharon, hablaremos de un tema muy interesante, ¿verdad, chicas? Hola, yo soy Janet y sí, Yuri, es un tema importante ya que hay mucha discriminación hacia las lenguas indígenas y también hay personas que no saben qué son las lenguas indígenas. También se ha estado perdiendo pues como la lengua se ha estado, ya que las personas originarias van dejando que su lengua vaya muriendo porque aprenden una lengua nueva y empiezan a usar más la lengua nueva para encajar con la sociedad y no ser discriminados. Hola, yo soy América. Y sí, tienes toda la razón, Janet, ya que las lenguas indígenas son parte de nuestra cultura. Aparte, ¿sabían que el rechazo por la forma de hablar, por las burlas y las ofensas son las principales formas de discriminación hacia las personas con distinta lengua, idioma o forma de hablar? Claro, chicas, tienen la razón. Y todo esto me saca una duda. ¿Por qué la discriminación hacia las lenguas indígenas? El maya, el mixteco y el otomí son algunas de las 68 lenguas indígenas que existen en nuestro país. Si bien son consideradas como las de mayor diversidad lingüística en el mundo, hoy el 60% de ellas están en riesgo de desaparecer. Nuestra cultura, historia, incluso nuestra identidad y valores están inmersos alrededor de las lenguas indígenas. Por ello es importante preservarlas y protegerlas. En 300 años de colonia no se perdieron tantas lenguas como en 200 años del México independiente. La política castellanizadora de la Secretaría de Educación Pública, en donde la homogeneización lingüística hacia el español exclusivamente ha tenido un muy fuerte impacto y en algunos casos así es irreversible. México perderá más de 20 lenguas desafortunadamente en los próximos 20 años. A lo largo del territorio nacional, más de 7 millones de personas hablan alguna lengua indígena. Sin embargo, muchos hablantes nativos se ven obligados a cambiar su lengua materna por el español, debido a la discriminación constante y a la falta de oportunidades que enfrentan. Las condiciones de vida, las condiciones sociales de los hablantes de las lenguas indígenas son aquellas que hay que transformar necesariamente. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la justicia, el acceso a la propiedad. Palabras como chipil, apapacho o chamagoso forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Cada una proviene del náhuatl y sin darnos cuenta las utilizamos más comúnmente de lo que pensamos, lo que debería hacer de México un país multilingüe. Pero el racismo hacia los hablantes nativos nos han alejado de esta oportunidad. Los derechos lingüísticos en efecto son reconocidos y son importantes porque jurídicamente es la forma en que cualquier hablante de cualquier lengua indígena puede defender su derecho a hablar. Esto es una cuestión fundamental porque muchos hablantes no transmiten ya su lengua a sus hijos para que no sean discriminados, por ejemplo, en el colegio o en otros espacios sociales. Entonces, bueno, es una lucha muy importante que tenemos que dar en contra del racismo y sus múltiples formas. Algunos pueblos originarios no se dan por vencidos y trabajan fuertemente por la preservación de su lengua, encontrando en la música, la escritura y las tradiciones un espacio apropiado para compartirla.
Wow, es impresionante, sobre todo porque hay gente que va perdiendo su lengua materna por encajar en la sociedad en la que se van a vivir, por falta de trabajo, la economía más que nada, o que de turistas y pues como que se sienten que no van a encajar en la sociedad hablando con su lengua materna y por eso empiezan a utilizar la lengua parecida al español, el inglés. Hay gente que habla náhuatl y se viene a la ciudad o se viene a otro pueblo donde no se habla esa lengua y va dejando que se muera su lengua y empiezan a hablar el español o empiezan a hablar otros tipos de lenguas para encajar con la sociedad. Claro que sí, Janet, pero bueno, hacemos un corte y volvemos. Secar, planchar, hacerse rulos, no sé, inventar. Inventa tus looks, pero protege tu pelo del daño. Nuevo Pantene Keratina sin sal. Repara el pelo desde dentro y lo protege del daño futuro. ¿Calor? Bienvenido, Pantene. Bien, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué son las lenguas indígenas? ¿Lo entienden? Buena pregunta, Yuri, pero ya te tengo la respuesta. Y corre audio. Una de las grandes riquezas de México es su diversidad de lenguas. Una riqueza que debemos cuidar porque son el alma de todos los pueblos de México. Debemos cantar en todas ellas, escribir en todas ellas, pensar en todas ellas. Las lenguas tienen un mismo fin, despertar la conciencia de los pueblos. Me encanta lo que nos dijeron, ya que pues las lenguas es como una parte de nosotros que nos tenemos que sentir orgullosos de la lengua que hablamos. No hay que ser exactamente encajar con la sociedad o pues así, como lo dije, tenemos que hablar nuestra lengua, no avergonzarnos y no todo se trata de encajar con la sociedad. Sí, bueno, creo esa es la conclusión, ¿no? Pero eso lo preguntarán en la entrevista a continuación. La entrevista a continuación es con nuestra invitada Regina Yande, quienes entrevistan a Sara y Sandra. Hola, buenos días, soy Sandy con mi compañera Sara y hoy entrevistaremos a Regina. Buenos días, Regina. Bueno, empecemos mi pregunta. ¿Por qué crees que han desaparecido las lenguas nativas? Han desaparecido debido a la modernización o actualidad, ya que se ha encargado de dejar de lado a los pueblos indígenas y así excluirlos, y a su vez su lengua materna. Además, hoy en día solo nos concentramos en algunos idiomas como el español, el inglés. El inglés es la lengua que tiene como más estudio o como que la gente lo estudia más. El francés, el alemán, el italiano, entre otras de otras partes del mundo. En vez de prestar atención o mostrarles importancia a los idiomas y lenguas nativos de nuestro país o ciudad de origen, las dejamos de un lado, ya sea porque las discriminamos o porque simplemente no queremos saber sobre eso. ¿Qué crees que podemos hacer para proteger las lenguas indígenas? Para aprender más sobre estas lenguas podríamos optar por enseñar en distintos lugares, como por ejemplo espacios sociales, escuelas o puntos donde haya mucha gente, y en más lugares también. Las distintas lenguas nativas de nuestra región son muy importantes, ya que nos hace ver como un país con mucha cultura y tradiciones. Además, con el fin de recuperar las lenguas indígenas, podríamos hablar más sobre el tema o simplemente enseñar en las escuelas este tema. Además, podemos tratar de incluir más a las diferentes culturas indígenas para así enseñarles a las nuevas generaciones los temas importantes de estas culturas o grupos indígenas, y así no como menospreciar a la gente de estos grupos o culturas, y hacer que las nuevas generaciones no discriminen o menosprecien a estas culturas. ¿Qué opciones valorar de las lenguas indígenas?
podemos valorar los principios que nos enviaron las diversas culturas en cuanto a las lenguas y valores como la cultura. Además, las lenguas indígenas nos ayudan a tener una buena identidad nacional y a apropiarnos con nuestros diferentes grupos indígenas. Esto pues trata de que ellos pues nos enseñan a nosotros y nos ayudan en la parte como cultural de nuestro país, municipio o ciudad. Y es muy bueno para pues este país tener esto como tener pues esta cultura. ¿Qué problemas enfrentan los pueblos indígenas, Regina? Los pueblos indígenas enfrentan una gran diversidad de problemas, como por ejemplo el robo de las tierras en las que viven o en las que cultivan y pues de eso sacan pues dinero para vivir. La discriminación por parte del gobierno, como dejándolo de lado en la toma de decisiones del país, que podrían proporcionar más buenas como conductas del gobierno. La falta de algunos recursos básicos como la luz, agua y señal, entre otros. Y por último, ¿cuál es su importancia en la actualidad? Las lenguas nativas hacen parte o forman parte más bien de nuestra antigüedad y de un patrimonio en la humanidad. Cada persona tiene la responsabilidad de tener conocimiento sobre esto y seguir con estas lenguas durante nuestra diversidad lingüística, pues para tener una identidad como territorio y así respetarlas y seguir con estas pues cultura. Muy bien, gracias por tu apoyo, Regina. Sí, agradecemos tu participación. Gracias por invitarme al programa. Gracias por la información. Ahora yo les traigo un dato interesante. ¿Sabían que ante la ley las culturas indígenas no son tratadas igual? Les voy a dar un ejemplo de esto. Si un hombre de 60 años le gusta a una niña de unos 14 años, va con la familia de la niña y les dice: oye, ¿sabes qué? Me gustó tu hija. ¿Qué quieres a cambio? Entonces el padre, madre o familia de la niña va a decirle que quiere a cambio, por ejemplo, una vaca, 2 chivos, etcétera, etcétera. Este hombre cumple y les da lo que piden y ellos le dan a la niña. En esto, pues ellos lo ven bien, para ellos está bien, pero en la vida real, ante la ley, para nosotros, para nuestros ojos, eso es trata de personas, pero ellos se rigen en sus creencias, costumbres, entonces para ellos no está mal y en ese caso si se le informa a la policía o algo así, pues no se le puede hacer nada porque esas son sus costumbres. Ha sido muy interesante compartirles esta información sobre las lenguas. Me encantaría seguirles diciendo más, pero nos tenemos que ir. Gracias por su atención. Y hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y para si quieren seguir escuchando nuestro podcast en Spotify. Esa información la dejaremos en la descripción. Esto fue Las Cocasas. Créditos a Yuriko como locutora 1, a Janet como locutora 2, a América como locutora 3, a Sandy como entrevistadora 1, a Sara como entrevistadora 2 y a Yandé como la entrevistada.